Buenas tardes, compañeras y compañeros. ¿Cómo les va? Moreno, al fin viernes, otro viernes más. Ya es 25 de junio y es el programa número 63 que seguimos haciendo desde nuestras casas. No por mucho tiempo. Ya estamos pasando la mitad del año, de un año electoral. ¿Qué se las trae? Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo. Como siempre, qué gusto tenerlos y tenerlas en el programa. Saludamos a nuestros y a nuestras oyentes y, como siempre, nuestro saludo especial a quienes retransmiten el programa. Radio Urbana de Comodoro Rivadavia, Radio Río FM 95.5 de Colón Entre Ríos y Radio City 103.5 de Granadero Baigorria. Hoy, en la hora de Moreno, tenemos un programa analítico, profundo y alentador. En su primera columna del programa de hoy, Guillermo Moreno retoma lo que planteó en el programa anterior con relación al artículo de Álvarez Agís y lo va a relacionar con lo que está aconteciendo ahora, hoy, con los dólares y la economía. Escuchémoslo. Cristian, otro viernes más, pero ya van siendo los últimos, aunque no se levante la pandemia, parece que nos van a ir a dejar que nos veamos las caras ahí en el estudio, que siempre el programa es más divertido. Esto es más profundo porque uno hace ahí unas columnas, pero el otro es más llevadero, más dinámico. En fin, usted ordene que yo cumplo. Mire, Cristian, hace 15 días atrás hablamos del reportaje que le habían hecho a Álvarez Agís cuando dijo, bueno, miren, vayan entregando los dólares de la reserva del Banco Central al sistema financiero porque hay que contener la brecha. Y bueno, ya está viendo lo que pasa hoy. 174, 175 el negro están diciendo los medios, si vas a comprar un poco mayorista es menos, las puntas están muy amplias, o sea, punta vendedora, punta compradora, porque los muchachos se están haciendo el día, está subiendo el contado con liqui, bueno, en fin. Y pasó lo que le dijeron que iba a pasar, ellos ya sabían lo que iba a acontecer en el mundo con la calificación de Argentina, ellos lo sabían, no lo sabía el mercado en general, pero los más específicos del mercado sabía que le iban a dar dos descensos a la calificación. Estábamos en la B y te fuiste a jugar a la D. Y dentro de poco ya ni aficionado. ¿Y cómo funciona eso de la calificación? ¿Quiénes son? Y ellos mismos, los mismos fondos, los mismos bancos de inversión, arman una organización muy particular que se dedican a eso. Contratan a algunos evaluadores y definen criterios y sobre eso se manejan en el mundo de lo privado. Eso es en el mundo de lo privado. Así que los mismos que invierten son los mismos que construyen la agencia. Y es obvio, bueno, esto funciona así. Y es el mundo privado, no hay nada que decir. Si no, no se endeude. Esto es muy fácil, no se endeuda y listo. Pero bueno, ahí pasó Macri. Pero a su vez están los personajes que trabajan en la Argentina para estos clubes también. Y en 15 días está pasando lo que está pasando. Y vamos a ver cómo evoluciona, pero la situación de a poquito se va encarajinando cada vez más. Como decía mi abuela, el guiso se le está poniendo cada vez más espeso y se hace difícil que lo devuelvan. Es culpa, mire, es culpa de las decisiones tomadas por Alberto cuando al otro día de asumir el gobierno definieron el esquema económico. Claro, sí, usted tiene razón, era una continuidad del de Macri. Por lo tanto, le pasan las mismas cosas que le pasaban a Macri. La compañera Beatriz Paglieri, en su recorrido por las políticas que implementó Guillermo Moreno en defensa del modelo, continúa con el tema de las escuelas de gestión privada, la cuota recupero, y va a realizar una interesante y esclarecedora interfase entre esta cuota y el cálculo del índice de precios al consumidor, situado en el contexto político mediático de aquel momento. Escuchémosla. Hoy, 25 de junio,
del 2021, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno, hora en la que continuaremos construyendo memoria. Moreno, en su libro En defensa del modelo para una década ganada, nos relata sobre la multitudinaria reunión con todos los actores involucrados de escuelas de gestión privada. Y bajo el título Un encuentro tenso, nos dice: en la reunión se informó que la Secretaría de Comercio no autorizaba el aumento de cuotas y por ello el encuentro fue decididamente tenso. Se trataba de una metodología nueva en la determinación de cuotas de establecimientos de enseñanza privada. Pero la reunión fue fructífera porque se obtuvo el compromiso de retrotraer el último aumento ya realizado de manera unilateral, a la espera de que recabáramos la información que justificara o no ese incremento. Recordemos, lo dijimos el viernes pasado, que Micheli y Filmus habían autorizado un aumento del 20% decidido por los establecimientos en diciembre del 2005, que se aplicó desde diciembre del 2005 o desde el inicio del ciclo lectivo del 2006, según usos y costumbres determinadas por los mismos establecimientos. Y bajo este llamado método unilateral, aumentaron nuevamente las cuotas en virtud de que a mediados del año 2006 se dio la paritaria docente, por supuesto con un aumento para los docentes. Recordemos también lo que ya relatamos sobre los titulares catástrofe de los diarios y también memoricemos la instrucción del presidente Néstor Kirchner que detallamos también el viernes pasado. En este marco, este nuevo aumento no fue autorizado. Por ello es importante remarcar que se iniciaba una gestión de gobierno con una nueva metodología. Para ello, la Secretaría de Comercio Interior preparó un cuestionario para los establecimientos con el fin de definir una estructura de costos respetando las especificidades de cada uno de los establecimientos. La propuesta se basó en aceptar la cuota base del año anterior y que cada escuela realizara como arancel y justificara por mayores costos, tras las paritarias que resultaba evidente de que los docentes habían logrado un aumento de sueldo, pero también era cierto que un docente no recibía el 20% de aumento por cada alumno que componía su clase. En las sucesivas reuniones acordamos lo que se empezó a denominar cuota recupero, que consistía en un monto que no alteraba las mensualidades, pero permitía absorber los mayores costos del establecimiento. El 4 de noviembre del 2006, página 12 tituló Cuotas de escuelas privadas. El gobierno aseguró que hay consenso con las escuelas privadas para que no se incrementen el valor de las cuotas en el comienzo del ciclo lectivo del año próximo, salvo en el caso de las instituciones que todavía estén cobrando el recupero del costo laboral. El espíritu es que se cobre en el inicio de las clases la misma cuota que pagaron los padres cuando terminaron las clases este año, refiriéndose al 2006. Con la excepción del tema del recupero, porque algunas escuelas lo dividieron en 3 pagos y otras en 6, afirmó el secretario de Comercio Guillermo Moreno. Por lo tanto, se va a presuponer que ese recupero dividido en 6 se incorporara a la cuota, lo que es el acuerdo para iniciar el ciclo lectivo del 2007 en las escuelas de enseñanza privada con aporte estatal. Esto indicaría que para el presupuesto familiar, lo que fue destinado en noviembre y diciembre del 2006 es lo que debe ser destinado en marzo-abril del 2007. Es decir, con nueva metodología diseñada en armonía con todos los involucrados, se resolvió un tema que dejó de ser agenda o de estar en la agenda. Pero remarca Moreno, con el conflicto quedó expuesto el modo que la prensa trataba de provocar un enfrentamiento entre los sectores medios y populares y el gobierno. En este marco mediático, asociaciones que nucleaban a las escuelas privadas llegaron a mandar cartas documento a directores de redacción, haciéndoles saber que las noticias no se condecían con la realidad. Y agrega Moreno,
Hoy a la distancia queda claro que existía un periodismo de guerra como metodología de información a la opinión pública. No obstante ello, dejó de ser un tema de agenda, pero continuaremos con el tema desde otro aspecto. Veamos qué dice un medio especializado en inversiones del 1 de febrero del 2007, en una nota que habla de los bonos y la pérdida de ganancias. Dice: el año pasado se intentó engañar a la gente disfrazando un aumento de cuota, dijo Abraham. Esa cuota extraordinaria fue medida para el índice de inflación, porque el INDEC, si bien intentaron engañarlo, actuó con profesionalismo y lo midió, agregó. Y se teme que vaya a ser manipulado para mostrar algo que no es, dijo el economista José Luis Espert. Los que se expresan y califican son Aldo Abraham, economista de Exante Consultores, y José Luis Espert, de Espert y Asociados. Consiguieron entonces en la nota sobre la pérdida de ganancias con bonos, afirmando que el INDEC actuó con profesionalismo. Pero debo decirles que en la estructura de construcción del IPC, la variedad de escuelas privadas es un tema muy puntual y que su variación, como otros productos, es calculada en gabinete de cálculo a partir de información externa, información que además es de dominio público. Por ello es tan puntual y específica la alusión de las consultoras que solo nos puede remitir a la relación de las consultoras con alguna autoridad del INDEC. Consultoras generadoras de noticias con impacto económico, muy especializadas en los bonos argentinos actualizados por el índice. Y fijémonos, ese mismo 1 de febrero, ya estamos en el 2007, entre muchas notas podemos leer: los bonos indexados por SER fueron las primeras víctimas, cayeron hasta el 0,5%, temor de inversores. La polémica por los cambios de funcionarios en el INDEC ya se cobró su primera víctima. Los títulos públicos atados al SER, el índice que refleja la variación en los precios al consumidor, que hasta el último martes venían siendo la mejor inversión del año. Ayer cerraron con fuertes bajas. En esta parte, y con la intención de socializar el conocimiento, les voy a compartir que informé sobre el cálculo de escuelas privadas para el cálculo del IPC del año 2006. Información que le hice ante el juez Canicoba Corral en la denuncia que nos presentaron. El título de la denuncia es Guillermo Moreno y otros soy yo. Por supuesto, después incorporaron a más personas que presentaron los radicales en plena campaña electoral del año 2007. Ellos, el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el dirigente Ernesto Sanz, los denunciantes. Es decir, en el combo contra el cambio de autoridades del INDEC participaron, entre otros, los medios, las consultoras y los políticos de la oposición. Y otros personajes no tan identificados, pero que pasearon a la entonces directora del IPC por todos los medios. Exdirectora, quien se alineó en la oposición al gobierno junto a Patricia Bullrich con el denominado Índice Congreso, quien fue convocada por el gobierno de Macri a volver al INDEC con bombos y platillos, y le echaron a poco de iniciar la gestión. Y llamativamente hoy es parte del equipo de asesores del director del INDEC, Marco Lavagna. ¿Qué tal? ¡Qué recorrido! Muy sorprendente. Fue sacada de las funciones por Néstor Kirchner. Fue repuesta en funciones por Macri. Fue echada por Macri por evidente ineptitud más allá de sus recorridos mediáticos. Y en respuesta, en funciones, y es respuesta en funciones por este gobierno. Y entonces veamos cómo calculó la cuota recupero en la construcción del IPC del año 2006. Y antes remarquemos que el índice de precios al consumidor es el indicador que es utilizado por el Banco Central de la República Argentina para calcular el coeficiente de estabilización de referencia, SER, que es empleado finalmente como factor de ajuste de los bonos de la deuda externa.
La deuda externa emitida en bonos soberanos ascendía en el periodo de análisis a más de pesos 150.000 millones. 150.000 millones de pesos. Esto implica que un error voluntario o involuntario que adicione una unidad al total del cálculo del IPC modificaría los activos de los tenedores de bonos en más de 1.500 millones de pesos. En este sentido, queda claro que la denuncia se inicia por información en medios periodísticos muy interesados por su tenencia de bonos. Relato otra parte de mi declaración ante el juez. Evidentemente había intereses muy importantes en juego. Alguien seguramente había especulado en bonos en ese mes de enero y tal vez había muchos tenedores a quienes la decisión de reencauzar un organismo del Estado para que cumpliera fielmente sus funciones no les convenía. En ese sentido, es importante hacer un paréntesis en el relato y reiterar que durante los primeros días de enero del 2007, antes de que los encuestadores iniciaran sus tareas para la recolección de precios, los diarios ya pronosticaban o intentaron, una vez más, imponer la variación del IPC. Ante estos primeros diagnósticos que se estaban llevando a cabo en el instituto, reiteraron publicaciones, esta vez orientadas al eje conformado por IPC, ser bonos. Debo aclararles a quienes están siguiendo este análisis que fui designada a cargo de la dirección del IPC el 7 de febrero del 2007, es decir, que unos días después de esta información periodística. Y yo no tenía idea ni tampoco figuraba en el análisis de información que me había entregado la ministra Micheli. No había nada referido a escuelas. Pero cuando en marzo me presentaron el porcentaje de variación, esa variedad, escuelas privadas, la encontré que el gasto anual respecto del año anterior era negativa. Sin duda era un resultado imposible. Un resultado que por supuesto no íbamos a avalar porque era de público conocimiento que se había otorgado un aumento para el inicio de clases de 2007, coherente con lo que se había acordado con la Secretaría de Comercio Interior en el año 2006. Por ello, de inmediato informé a la entonces ministra de Economía sobre lo que estaba verificando, lo que determinaría que no se cerrarían los trabajos relativos a la variación de precios de ese mes de marzo de 2007 por la falta de confiabilidad de la información. En virtud de ello, las dos personas que habían estado involucradas y que seguían cumpliendo funciones en el IPC, es evidente que los procedimientos arbitrarios eran responsabilidad de un pequeño grupo de pertenencia, pero ante mi decisión, avalada por la entonces ministra de Economía, de que no se publicaría el índice hasta aclarar esta verificada falacia, me detallaron y me entregaron la documentación que daba fe de lo que habían hecho con el cálculo de cuota recupero, que afectaba el cálculo de variedad escuelas durante el segundo semestre del 2006, por supuesto, generando un efecto a la suba del índice general. Traducción. La autoridad del IPC del 2006, que las consultoras caracterizaron de actuar con profesionalismo, sobreestimaron la variación del gasto de las familias en el año 2006 y ante el juzgado quedó registrado. En materia de servicio educativo de gestión privada, durante el año 2006 se produjeron groseros errores de cálculo, producto de la incorrecta aplicación del polinomio con el que se calculaba el índice de este producto. La sobreestimación se produjo porque respecto de dicha cuota recupero, cada uno de los establecimientos podía cobrarla de una vez o dividiendo el monto hasta en 6 veces. En este sentido, y en consonancia con lo verificado en el operativo de campo, algunas escuelas la cobraron de una vez y otras la subdividieron en mensualidades. Pero la autoridad del IPC había instruido al personal para que la cuota recupero por mayores costos laborales que se le cobraba a la familia se multiplicara por 10, ya que son 10 los meses los que abona una familia por ciclo lectivo, y se lo sumara a la cuota ordinaria. Ello habría sido un error.
Siendo generosos, decimos error, porque dicha cuota, al expresar los mayores costos laborales establecidos por cada establecimiento, era singular y por escuela. Era una cuota y no 10. Y cada uno de los establecimientos podía cobrarla de una vez o dividiendo el monto total en hasta 6 veces. Algunas escuelas habían cobrado la cuota una vez y otras subdividieron en mensualidades. Y en cualquiera de los casos, al multiplicar por 10 se había sobrevaluado el gasto de la familia en educación. Esto habría generado durante el año 2006 una sobrevaluación del IPC por este concepto. Es decir, lo que las consultoras, los medios y otras yerbas calificaban de profesionales de excelencia no lo eran. Y veamos qué dijo Clarín a través de Bonelli. Bonelli dice, hay declaraciones que indicaron que el presidente considera que atrás del episodio del INDEC existió una operación política en su contra por sectores financieros de derecha vinculados a un puñado de burócratas del INDEC. En la Casa Rosada muestran informes de inteligencia y un acta que elaboró la Escribanía General de Gobierno, que refleja algunas alteraciones en la toma de datos por parte de 2 funcionarios de rango. Finalmente, para generar memoria, el juez Canicoba Corral, en su dictamen de sobreseimiento a todos los imputados, tuvo un párrafo en particular. Corresponde poner en resalto que a criterio del suscripto, la prueba recolectada hasta aquí no permite refutar las afirmaciones vertidas por los imputados en sus descargos defensistas, sobre todo las expuestas por Paglieri en sus extensas exposiciones efectuadas por escrito, y determinó un contundente sobreseimiento. No obstante ello, los medios y otras yerbas, Stornelli mediante, luego de 14 años nos queda por delante el juicio oral. Pero Dios mediante, ahí estaremos. Y hoy acá estamos teniendo como bandera la defensa del modelo para una década ganada. Pablo Chaliú, en el programa de hoy, va a analizar el acuerdo de último momento con el Club de París, las características de un posible acuerdo con el FMI y el contexto electoral, y además qué acontece en dicho contexto con el sistema económico. Escuchémoslo. Buenas tardes, Gitia, Guillermo, Pimpi, Beatriz, la saludo, espero que estén todos bien, igual que aquellos que nos están escuchando. Y bueno, el gobierno, casi a último momento, evitó entrar en default con el Club de París. Como todos sabemos, el Club de París reúne a las economías occidentales más grandes y Argentina es deudor de esos países. Ellos se han nucleado en esto que se llama Club de París y Argentina mantenía una deuda considerable con ellos, refinanciada con una opinión desfavorable por Kicillof cuando era ministro de Economía. Entrar en default con el Club de París verdaderamente hubiera sido muy complicado. Una situación muy grave que no solo hubiera afectado al gobierno, sino al país, o sea, a las empresas productivas trabajando en el país. Y algunos medios tomaron esto como un gran éxito, algo extraordinario. Pero, ¿cuál es la verdadera situación? Primero, es muy bueno que hayamos evitado el default con el Club de París. Eso le haría mucho mal, no solo al gobierno y al país, a las empresas radicadas en el país. O sea, eso está muy bien. Pero en realidad nada más. ¿Qué es lo que se le está ofreciendo al país con este arreglo? Simplemente una postergación. De nuevo, hasta después de las elecciones. Pero por lo que sabemos nosotros, y lo sabemos de distintas fuentes, el Club de París les ha dicho al gobierno, le ha dicho al gobierno que esperan un acuerdo rápido con el Fondo Monetario Internacional como última fecha marzo.
O sea, de nuevo, los evitamos caer en el precipicio, pero estamos al borde, de tal manera que cualquier viento fuerte o movimiento de tierra nos hace caer. ¿Y qué está denunciando la situación del gobierno con los organismos internacionales? Miren, el gobierno no quiere cerrar con el Fondo Monetario Internacional antes de las elecciones. ¿Y por qué no quiere cerrar antes de las elecciones? Porque acepta que finalmente con el Fondo Monetario Internacional el gobierno va a tener que hacer un plan de ajuste. O sea, no tiene la capacidad este equipo económico de proponer un ajuste expansivo. Siempre está pensando que el ajuste que va a proponer es del tipo del que propone tradicionalmente el Fondo Monetario Internacional. Quiere decir que el equipo económico de alguna manera tiene la misma ideología que el Fondo Monetario Internacional. Piensa que la única manera de poder pagar las deudas es con un ajuste recesivo. Por eso quiere evitar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y de esta manera está perdiendo una oportunidad extraordinaria. Porque como ya lo hemos dicho anteriormente, en el Fondo Monetario Internacional y en la comunidad internacional se están dando las condiciones para que el país presente un plan expansivo para solucionar los problemas de deuda externa. Pero para hacer esto, el país, el gobierno, el equipo económico, tiene que confiar en la recuperación del sector privado, porque el sector público no tiene margen para hacer esta recuperación. No se trata, como lo hemos repetido muchas veces, de un problema ideológico, se trata de un problema de oportunidad. En este momento la reactivación, la recuperación no puede aparecer por el sector público, tiene que aparecer por el sector privado. Los recursos no están en el sector público, están en el sector privado. Como ya se sabe, el sector privado tiene 250.000 millones de dólares, un poco más, un poco menos, depende cómo se lo calcule, en ahorros en dólares, fuera del sistema. Ahí está la posibilidad. Y es el sector privado, a través de la inversión, de la ocupación, el que puede salir a hacer sacar al país de este berenjenal. Y bueno, el gobierno sigue entonces poniendo parches a la situación y mandando todo para después de las elecciones. Pero, cuidado, las elecciones ya las tenemos encima. Hay una cuestión en la economía que es importante entender. Las expectativas se adelantan a los hechos. ¿Qué quiere decir? Pongamos que uno diga, bueno, acá la situación se da en octubre o en noviembre y usted está viviendo en junio. Llega un momento antes de octubre o de noviembre que el sistema económico se anticipa a lo que va a ocurrir en octubre o noviembre. Bueno, esto está empezando a pasar en la economía argentina. Cuando uno dice después de las elecciones parece que tiene mucho tiempo, pero la anticipación que puede hacer el sistema económico a lo que puede ocurrir en octubre o noviembre se puede estar dando a partir de ahora. Y se va a ir magnificando antes de las elecciones. No van a esperar a que pase las elecciones a ver qué sucede, sino que van a tratar de anticiparse. Y eso es antes de las elecciones. O sea que el margen de maniobra, por emparchar y tirar para adelante, se achica extraordinariamente. Y lo que estamos diciendo se puede empezar a percibir en el mercado cambiario. No solo el dólar blue, el paralelo está aumentando, sino que están empezando a mostrarse inquietos los diferentes dólares financieros y se están despejando de la cotización oficial, que como todos sabemos
es una cotización que se va trazando con respecto a la evolución de los precios. O sea, el gobierno está quemando las naves, está trazando la evolución del tipo de cambio oficial y bueno, y tenemos entonces precios congelados de distintas maneras, tarifas congeladas. Estamos en el reino de la precariedad. Pero bueno, se están empezando a despertar esos dólares. ¿Y qué importancia tiene? Y la importancia es que el Banco Central intenta calmarlo vendiendo reservas, lo cual realmente es una dilapidación de los recursos nacionales. En un momento que el país tanto necesita las reservas, se las está usando para mantener calmo los dólares financieros. Y los dólares financieros están inquietos por la falta de definiciones y la suma de parches. O sea, un círculo vicioso que más tarde o más temprano va a ser absolutamente necesario romper. Pimpi Colombo, a puro principios y valores y a puro peronismo, en su columna de hoy nos va a contar sobre el acto que se va a realizar el domingo y sobre las preguntas que harán a quienes se acerquen a la mesa de principios y valores, preguntas profundamente políticas que desagrega en cada una de ellas los temas de los cuales nos ocupamos y ocuparemos en nuestro espacio. Hola Adriana, Guillermo, Pablo, Bea, ¿cómo están todos? Hola Fernando, muchas gracias a todos, muchas gracias a quienes operan la radio para que este programa salga, a la radio que nos replican, a tantas y tantas compañeros que nos escuchan, que toman partes, que los reproducen, que usan estas reflexiones nuestras para el debate, enriquecer el debate político en la Argentina, un debate que merece estar cerca de lo que le pasa a nuestro pueblo, que tan sufrido está en esta situación con estas experiencias de gobierno que no saben gobernar, ¿no? Y entonces me gustaría a mí invitarlos a ustedes a que nos acompañen el domingo. Vamos a hacer una conferencia política en el Teatro de la Plaza, en la calle Corrientes, entre Montevideo y Rodríguez Peña. Vamos a estar ahí desde temprano a la tarde para afiliar, para conversar con las personas que se quieran acercar. Y a las 5 en punto vamos a tener una conferencia con Guillermo, por supuesto, pero también con la gente del Partido Republicano Federal que preside Jaime Alper, y con una artista extraordinaria, Cecilia Verón, que ella es cantante, pero también ella ha decidido sumarse y aportar su experiencia. Es una persona emprendedora, quiere que las personas como ella tengan oportunidad en la Argentina, lo mismo que queremos nosotros, que haya posibilidad de que haya trabajo. Entonces, este domingo, en esta conferencia política, muy contentas de poder compartir y de estar en un lugar tan emblemático como es el Paseo de la Plaza. Vamos a estar en el Terraza Teatro Bar. Y ¿sabes qué? Le vamos a preguntar a las personas que se paren en nuestra mesa, que paren en la mesita de afiliación que vamos a poner en la vereda. Le vamos a preguntar: ¿es usted de los que creen que solo con el trabajo se puede construir riqueza, se puede conseguir prosperidad y derechos para la familia argentina? Le vamos a preguntar: ¿es usted de los que recuerdan cómo se canta el himno nacional? ¿Con qué emoción? ¿Con qué hidalguía? ¿Usted de los que añoran escuchar en actos públicos la marcha peronista y además extraña en la mesa del domingo compartir un buen asado? Al otro, al joven, a la joven, le vamos a preguntar: ¿usted es de los jóvenes que se pregunta por qué cada vez encuentra menos horizonte para su proyecto de vida? Y cuando pase una señora, le vamos a preguntar: ¿usted es una madre que demanda que se respalde su trabajo cotidiano para sostener su hogar?
usted es ama de casa que hace el milagro de la multiplicación de los sueldos o las monedas que llegan, los días que llegan? Le vamos a preguntar a todos los que pasen por ahí, a todas, ¿usted quiere que las personas con discapacidad tengan protagonismo en las decisiones, con su experiencia de vida, con sus conocimientos, con sus necesidades? Usted es, le vamos a decir a las personas grandes, mayores, es usted una persona mayor que ya ha visto todo, que quiere volver a la fuente, que quiere volver a la doctrina que nos legó Perón. Cuando pase una mujer, otra mujer, le vamos a preguntar, ¿es usted una mujer que añora que cuando se hable de género se tome en cuenta que el salario familiar tiene que cobrarlo la madre, como proponía Evita, que decía que las mujeres, como los pueblos, si no son económicamente independientes, no se les reconoce derecho? Evita decía que la mujer, por la tarea que hace en el hogar, también tiene que tener un reconocimiento económico. Y entre tanto que discutamos cuándo vamos a tener un ingreso para el ama de casa, como nos prometía la propuesta electoral de Moreno Chaliú hace un par de años, hace un par de años exactamente, que era tal como quería Evita, pero entre tanto no es justo que sea la madre la que está con los niños, la que perciba y administre los recursos que la Seguridad Social asigna como asignación familiar, valga la redundancia, para el cuidado de los chicos. Y a otra mujer que pase por ahí también le vamos a preguntar, ¿sabe usted que como trabajadoras luchamos para que sea ley la jubilación de amas de casa? Que no tengamos que ser eternamente dependientes o porque no tenemos ninguna jubilación entre nuestras manos tras una vida de trabajo. Y entonces dependemos, tenemos que pedir, preguntarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, a ver si no molestamos. O también ser dependientes de que haya voluntad política en los gobiernos para ampliar la moratoria y poder entrar, tal como fue la extraordinaria moratoria previsional que se hizo con Néstor Kirchner en el año 2005-2006, que después, aunque se fue cada vez retraseando un poquito más, pero después se fue prorrogando. Luchamos por eso, pero la verdad verdadera es que sería deseable que no tengamos que depender de cada vez a ver si se aprueba otra moratoria, otra posibilidad, sino que podamos encontrar en esta sociedad que nos cobija, de la que somos parte, el reconocimiento a esa vida de trabajo y la posibilidad de tener la dignidad de cobrar una jubilación y de estar cuidados por esta sociedad a la que nos hemos brindado, esta comunidad a la que sostenemos con nuestro trabajo cotidiano. Así que recordemos que luchamos para que la jubilación de ama de casa sea una ley. Y también le vamos a preguntar a todos los que pasen, ¿es usted de los que piensan que la política tiene que estar al servicio del pueblo y realizarse con amor a la patria? Como dicen las 20 verdades. ¿Está decidido a dejar de votar contra alguien para volver a votar por sus sueños, por sus esperanzas, por su patria, por sus compatriotas? Y le vamos a decir, si usted ya se ha dado cuenta de que estos gobiernos, tanto el de la capital con Rodríguez Larreta como el de la Nación con Alberto Fernández, no son peronistas, no tienen esta doctrina, no están involucrados y comprometidos con las necesidades de su pueblo, no recogen nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestras necesidades, no han generado las condiciones para que el trabajo vuelva a ser el ordenador, no están mirando como mira el peronismo en la sociedad de abajo para arriba para asegurar que con los sindicatos, con los empresarios, con el conjunto de la comunidad podamos reconstruirnos. Si usted ha visto como nosotros que estos no son peronistas, su lugar está en principios y valores, con nosotros, en este partido para el que estamos afiliando, que estamos construyendo en el marco del movimiento nacional
justicialista. Y por eso los vamos a invitar a que nos acompañen con esperanza, con compromiso por el presente, también por el futuro, para que se pase de las palabras a los hechos. Basta de hacer política para ver cómo quedan, basta de hacer política para cuidar la imagen y mucho más, basta de hacer política para hacer negocios e intereses personales. Y le vamos a decir, afíliese al partido Principios y Valores, a puro peronismo, con honestidad, con la solvencia de la doctrina y con la práctica de tener inserción en el mundo del trabajo, en el mundo de la producción, en el mundo de la economía real. Porque como bien explican a nuestros compañeros acá de la Hora de Moreno, la economía no es la plata. La economía es la producción y es el trabajo, es lo que crea riqueza, es lo que nos da sustento, es lo que nos permite saber y creer que es posible una patria grande y un pueblo feliz. Así que el domingo los vamos a esperar en la calle Corrientes, en la capital federal, a la tarde, desde la tarde tempranito, tipo 3, hasta que a las 5 ingresemos al teatro a hacer la conferencia política para asegurar que todos ustedes, los que están escuchando este programa, salgan a buscar más personas que quieran afiliarse, acompañar a Moreno como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y apoyarnos a nosotros para que podamos estar en la legislatura y en el Congreso de la Nación construyendo este espacio a puro peronismo. Nos vemos el domingo y nos volvemos a escuchar el viernes que viene. Chao, compañeros. No sé si escuchas o quizás ya no sirve de nada, solo murmuras, solo me das vuelta la cara. Y dijimos en la columna anterior que le pasan las mismas cosas que le pasaban a Macri, y sí, son las mismas cosas. Mire, si deciden no darle los dólares al sistema financiero, esto ya lo hablamos también, se le va a ampliar la brecha. Esto es un incordio. Y si le dan los dólares a los importadores, no se la dan al sistema financiero. Pueden reactivar. Sí, van a entrar más importaciones, la industria se puede llegar a mover porque los insumos importados van a estar en el mercado para abastecer. Pero le va a explotar la balanza comercial. Y si le explota la balanza comercial, se van a quejar los de afuera. Porque ¿de dónde vas a sacar los dólares para pagar los compromisos que tomaste de renegociación de la deuda con los inversores extranjeros y la que tenés que hacer con el Fondo y con el Club de París? ¿De dónde vas a sacar los dólares para pagar? Esto es lo que venimos diciendo. O sea, hay una contradicción en el mercado argentino entre economía real y sistema financiero, quien se apropia de los dólares, y a su vez lo local contra lo extranjero en función de la renegociación de la deuda. Que se lleven los dólares a los importadores le va a ser una gracia bárbara a los poseedores de los bonos, si no tenemos superávit comercial. Claro, esto es una dicotomía, y entonces no tiene solución. ¿Y cómo se resuelve? Y como en todo laberinto, hay que salir por arriba, como decía Marechal. ¿Y qué es por arriba en este laberinto de la economía? Y mire, Guitia, por arriba en este laberinto es producción y trabajo. De este laberinto que es la economía argentina, se sale con producción y trabajo. ¿Y qué hay que empezar a hacer para hacer un modelo de producción y trabajo? Y como siempre pasa, Guitia, hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que hacer lo que hay que hacer. Que casualmente no es lo que hace Alberto Fernández. Para hacer lo que hay que hacer, tiene que volver un gobierno peronista. Así que en las PASO y en noviembre a votar peronismo, para volver a hacer lo que hay que hacer y por lo tanto instalar de una vez y para siempre en la Argentina un modelo de producción y trabajo como se merece nuestro pueblo. Chao, Guiti, hasta el viernes y a ver si el viernes ya nos vemos cara a cara. Moreno,
Realmente le digo, ¿qué capacidad de análisis la de usted? ¿Qué capacidad de anticipar lo por venir a partir de, entre otras cosas, sus lecturas? Ya veníamos hablando hace tiempo del tema de los dólares, de lo crítico, de la situación con relación a los dólares, situación que se va encarajinando cada vez más junto a otras dimensiones de la economía nacional. Fue muy precisa y contundente la contradicción que usted planteó, Moreno, entre la economía real y el sistema financiero, a raíz de quién se apropia de los dólares, y la contradicción entre lo local y lo extranjero, a raíz de la renegociación de la deuda. Si los dólares se los llevan las empresas que producen en nuestro país y requieren de insumos importados, o se los llevan nuestros acreedores. Su análisis, Moreno, empalma con el de Pablo Chaliú, o el de Pablo Chaliú empalma con el suyo, cuando dice Chaliú que el sistema económico se está anticipando lo que va a ocurrir. ¿Y qué es lo que está sucediendo en nuestra economía? Cada vez más se achica el margen de maniobra para emparchar, dice Chaliú, y él habló de cómo se expresa esto en el mercado cambiario. Por delante y lamentablemente hace tiempo tenemos un panorama nada alentador. Su imagen, Moreno, que remite al guiso espesándose, y la de Chaliú, que apela a la de quemar las naves, reflejan esta compleja situación. Pero como somos propositivas, su imagen del laberinto presenta una salida por arriba, una salida desde el peronismo y con principios y valores. Y acá agrego y empalmo lo que dijo la compañera Pimpi Colombo, desde el mismo lugar, desde los principios y los valores, desde el peronismo, en su columna de hoy. Por otro lado, Moreno, ¿qué tema el del INDEC? Tema que abordó Bea Paglieri a partir del registro de las cuotas recupero de las escuelas de gestión privada en el índice de precios al consumidor, agregando y enmarcando en las campañas político-mediáticas que se realizaron durante la década ganada para desprestigiar al organismo, para desprestigiar al INDEC, y mucho más de lo que también ocurre en otros lugares del mundo con los organismos que miden y que presentan las estadísticas nacionales. Recuerdo aquí que la medición del índice de precios al consumidor jamás va a reflejar lo que ocurre en cada hogar de los argentinos y las argentinas. No va a reflejar lo que ocurre individualmente, porque estos hogares además varían en composición, varían en edades y en características según los lugares donde se habiten, donde estén insertos. Porque justamente el índice de precios al consumidor constituye un promedio que refiere a una canasta teórica. Quiero recordarles también aquí, compañeras y compañeros, que este domingo sigan el evento que se va a realizar en el Paseo de la Plaza a las 17. Los esperamos. Ya la compañera Pimpi Colombo desarrolló de manera explícita y contundente parte importante de los temas que abordamos, que nos ocupan, y desde dónde los abordamos. Y hemos llegado así a otro cierre de nuestro programa. Como siempre entonces, nuestro agradecimiento a todo el equipo de Radio Caput y a nuestro querido compañero productor Fernando Molgaray. Hasta el próximo viernes. Cuídense y al mismo tiempo cuiden a los demás. Buen fin de semana, compañeros y compañeras.